todas las preguntas que quiero hacer. Doctor, lo que usted nos está diciendo, ¿cómo se convalidaría, cómo se buscaría el equilibrio con la economía social del mercado? Le digo esto porque hay un antecedente. En el proceso de expropiación, la ley se ha cambiado. Se nos ha dicho que lo que regula el precio del valor del bien es aquel que está en el mercado, se paga el precio del mercado. O sea, no estamos sujetos a ese criterio al criterio de que los peritos valoricen el bien para pagar. La ley dice que la expropiación, el valor del bien se rige por la ley del mercado. Entonces, lo que usted nos está diciendo en alguna forma no tiene que regularse de acuerdo con la economía del mercado. Eso que dice la ley sobre estudios de posibilidades que ofrece el mercado o aquel estudio de mercado anterior no es sino aquella confrontación entre la oferta y la demanda. En un modelo económico como el nuestro, la oferta y la demanda van a delimitar los parámetros del valor. Entonces, pero ese es otro caso de las expropiaciones, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, Lo que pasa es que aquí, en el proceso de contratación, hay tantos conceptos, por ejemplo, estructura de costos, precios históricos, en fin, y cuando la ley te habla de precios históricos, no te dice si los precios históricos deben ser de tu propia entidad o de otras entidades. No te dice si el mercado al que debes acudir es aquel que conforma el registro de proveedores del Estado o aquellos que están en el sector privado. No te dice. Y de repente en el sector privado hay fabricantes o distribuidores cuyos precios son tan asequibles a cualquier presupuesto y no se encuentra. Y entonces hay una serie de conceptos que tendríamos que hablar mucho, ¿no? Pero para los efectos de que esta mañana nos vayamos con la brújula nada más, porque más no se puede hacer tampoco, ya las características del estudio de posibilidades que ofrece el mercado tiene como finalidad determinar el valor referencial. Pero no solamente eso es lo que nos han metido en el cerebro y además no nos hemos preocupado por leer. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado además te va a dar la información de la pluralidad de marcas y opostores en el mercado. Te va a dar información para que tú puedas determinar más tarde los factores de evaluación y así se le está quitando potestad al comité especial. El comité especial hasta antes de la ley de contrataciones tenía potestad para regular los factores de evaluación, que más adelante a ver si lo vemos rapidito nomás. Y entonces también te dice el estudio de posibilidades de mercado que debes tener la información relativa a los factores de evaluación. Esto es inmenso, hay que hablar mucho sobre eso, pero pues hasta ahí creo que basta, porque si no ya me canso. Entonces dice, además debes contar con la certificación de disponibilidad presupuestal. Y este es un avance enorme. Antes te venía un informe de la oficina de presupuesto y te decía, contamos con 800,000 para esta contratación. Y como tú requerías adquirir o contratar rápidamente, decías, hoy voy contratando de a poco, y ibas raspando esos 800,000. Y de pronto llegabas al fin de año y ese proceso de selección programado por los 800,000 ya no se llevaba a cabo. Había que modificar el plan anual y sacar ese proceso de selección. ¿Y qué habías hecho? En el fondo habías fraccionado la contratación. Pero no solo habías fraccionado, sino que habías deteriorado, ¿o qué se puede decir? Habías enervado la certificación o el informe de la oficina de presupuestos. Entonces esa oficina de presupuesto al final decía, yo te informé que tenía 800, ¿para qué haces ese proceso?
otra vez responsabilidades y más responsabilidades. Ahora han incorporado el certificado de disponibilidad presupuestal concordante con la ley, con la certificación que regula la ley del Sistema Nacional de Presupuestos. Entonces este certificado que otorga o emite el área de presupuesto o la oficina de presupuesto o quien haga sus veces, tiene la naturaleza de instrumento público y ya no se emite en función de montos generales, sino respetando la cadena presupuestal correspondiente. ¿Y cuál es la cadena presupuestal correspondiente? Es la estructura del pliego. La estructura del pliego, como ustedes saben, es pliego, programa, unidad ejecutora, programas, subprogramas, actividad, proyectos y actividades, y dentro de ellas hay una serie de unidades ejecutoras. Es decir, tiene que la oficina de presupuesto identificar vía la cadena presupuestal a dónde está programado ese presupuesto que va a financiar esta contratación. Entonces ya no es muy simple que los funcionarios digan, oye, vamos a ir comprando pues porque lo necesitamos con urgencia, ¿no? Por eso es que cuando se necesita con urgencia hay que recurrir a las exoneraciones, y que es otro bemol. Y por último, dice el plan anual. El plan anual cierra esta fase del proceso de contratación, esta primera fase del proceso de contratación. El plan anual establecerá todos los procesos de contratación, dice la ley, los bienes, servicios y obras que se requieran para el ejercicio. Eso dice. Pero entendido o leído como lo describen la ley y el reglamento, son aquellos procesos de selección programados durante el ejercicio. Y ahí está el plan anual, sin cuya aprobación no puede llevarse a cabo ninguna contratación. Entonces ya tenemos el plan anual y pasamos a la segunda fase, que es el expediente del proceso de contratación que ya adelantamos. Tiene que aprobarse y este expediente de contratación contiene toda la información que aparece acá. Toda se va a compendiar acá, toda. Sin cuya aprobación no se puede iniciar la tercera fase. ¿Y cuál es la tercera fase? Es aquella donde se designa el comité especial. Por eso decíamos al inicio de esta conversación, no sé si fue conversación o fue canción de cuna, porque hay muchos que están dormidos ya, ¿es cierto? Al inicio de esta conversación, de este diálogo, para ser efectista, dijimos que esto era sistemático, ordenado y preclusivo. Si ustedes pueden ejecutar una actuación administrativa en desorden contra lo que está escrito ahí, me rindo. No se puede, es imposible, porque esto obedece solamente a una lógica natural. Cuando te vas al mercado con tu dinerito, tu sueldo, y además de repente le has agregado alguna comisión por lo bajo, pero ese ya tu presupuesto, vas al mercado y dices una cutra, vas al mercado y dices, pucha, anoche me la pegué, gastaste por gusto, ¿no? Y fuera de un orden natural. Pero ahora quiero llevarles el salmón a mis hijos. Entonces, haces lo posible, estás sudando, pero igual compras 2 kilos de salmón, se te va todo tu sueldo. No era indispensable, necesidad no indispensable. Ha sido pues así con lo que tenemos algunos que vamos a comprar sin saber a qué vas. ¿No es cierto? Eres un compulsivo psiquiátrico que vas y compras cualquier cosa y por liberarte de esas responsabilidades
De repente ya has ido a la otra casa y vas a la otra casa. No sabes qué llevar. Entonces gastas mal. No has hecho hasta para eso, para que llegues a las dos casas tienes que hacer, determinar las necesidades. Estos que son oficiales comen mejor. Estos no se puede, ¿no? Entonces, eso es así, es una simple secuencia de actuaciones que obedecen a la vida natural. Puestas en derecho, ya tienen este cuadro. Así es, no puedes hacer otra cosa, es así. Y entonces viene el comité especial. Antes no podías designar comité especial, porque cuando designas al comité especial, la notificación del encargo que le estás otorgando al comité especial va aparejada del expediente de contratación. Si tú no le entregas el expediente de contratación al comité especial, esa notificación es ineficaz, no tiene efectos jurídicos, porque el comité especial lo que hace es ejercer competencia, porque temporalmente se convierte en una parte de la estructura de la entidad. Entonces, nadie, todo el mundo, no hay un solo funcionario o servidor que vaya al trabajo y no ejerza competencia dentro del horario. No vas a ir a sentarte, hoy día no ejerzo competencia. No, lo que tú estás haciendo es cumplir con tus funciones y ameritaría que te despidan de inmediato, ¿no? Con proceso administrativo, con sanciones y cárcel inclusive, porque el ejercicio de la competencia es obligatoria. Claro que eso es en teoría, pues, ¿no? Vas y te duermes, tomas café hasta las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde haces un oficio y sales apurado, cuando llega a las 5 ya estás viendo el reloj ya para salir corriendo. Y no te vas a tu hogar, que es lo peor. ¿No? Sí. Controversia. Bueno, para que no se hagan ilusiones, el arbitraje es algo así, las normas que regulen el arbitraje es algo así como el Código Procesal Civil. Si tú no conoces el Código Civil, ¿para qué no puedes defenderte ni a ti mismo? ¿Qué vas a hacer? Te plantean una demanda de divorcio, tienes que ir a buscarlo a tu amigo que sí sabe el Código Civil, las normas. El procesal civil puedes hacer tu esquema, tu estructura y te desarrollas. Pero si no sabes contrataciones, ¿cómo vas a resolver la controversia de derecho si no sabes? Y si no sabes proceso de contratación, vas a tener el conocimiento, mejor no digo la palabra, casi digo, oye, vas a ir a sentarte como árbitro y solamente en tu conciencia va a fluir un volcán de qué ignorante soy este. Y eso sí sabrán contrataciones. Y mira que va a estar en juego los intereses del Estado, los intereses de contratistas. Dos filosofías diametralmente distintas, opuestas, la filosofía de servicio del Estado y la filosofía lucrativa del contratista. ¿Cómo vas a resolver? No vas a saber ni lo que es igualdad jurídica. Vas a decir, oye, mejor me inclino por el contratista que de repente me nombra en el otro arbitraje. Ya resuelto. O le doy equitativo. Yo he escuchado eso 1000 veces. Hay que darle equitativamente a los dos, para que el otro no se amargue, para el otro no. Oye,
Por eso me he retirado de la